Nos quedamos explicando el texto principalmente empezamos a ver que un indicador es un dato numérico y que nos sirve precisamente para entender o interpretar la existencia, no existencia, proceso de un problema socioeconómico, eso principalmente. Ya habíamos definido que es un problema socioeconómico, aquel problema que tiene por naturaleza una carga económica, y estábamos hablando de indicadores socioeconómicos. Y vemos que el indicador económico más relevante o el indicador económico más importante es el dinero. Ese es el indicador más importante. Ya porque voy a proyectar alguna diapositiva. Estas diapositivas tienen exactamente lo que está en su texto, no tiene más. Entonces, me interesa esta parte que estamos viendo. Como indicador económico, el dinero como indicador económico es el más relevante. Realmente es el más relevante porque a partir del dinero, nosotros podemos medir podemos medir la no pobreza, pero también podemos medir la pobreza. A partir del dinero podemos decir que las personas que tienen la cantidad de dinero suficiente para satisfacer todas sus necesidades, entonces es un indicador de no pobreza. Pero también es un indicador de aquellas personas que pueden satisfacer sus necesidades, ¿ya? Solo parte de las necesidades, entonces pues ese dinero es un indicador de pobreza, inclusive de pobreza extrema cuando no tienen ni para cubrir sus necesidades mínimas. Entonces, o sus mínimos de necesidades. Entonces estamos en extrema pobreza. Entonces el indicador, si usted se da cuenta, el dinero es un indicador relevante para medir la pobreza, la no pobreza o la pobreza extrema. A partir de que si yo tengo dinero para comprar, por ejemplo, si yo tengo dinero para comprar mis alimentos, tengo dinero para pagar el médico, si me enfermo, tengo el dinero para distraerme, salir de viaje, salir de paseo, ¿sí? Para comprar la ropa cuando necesito, inclusive una ropa de marca, entonces puedo satisfacer todas mis necesidades. Puedo pagar un colegio para mí, para mis hijos, todas sus necesidades. Entonces es un indicador de no hay pobreza ahí. Pero también el dinero, solo cuando cubre solo parte de las necesidades, estamos hablando de pobreza. Es decir, estamos diciendo a una persona que puede comer sus 3 tiempos de comida, pero cuando se enferma ir al médico ya tiene problemas, porque ya no tiene para pagar un médico. Por ejemplo, un médico, por ejemplo, si usted va a consultar un psicólogo, un dermatólogo, un traumatólogo, o un gastroenterólogo, un dentista, el dentista, estos médicos, digamos, la consulta oscila entre 300 y 400 quetzales, más el medicamento que es muy caro. Entonces nos damos cuenta que ahí estamos en pobreza. Satisfacemos algunas necesidades, la alimentación, alguna ropa con dificultad, las podemos satisfacer. Pero ya, por ejemplo, pagar una universidad, un colegio privado, ir al médico, nosotros ya, eso ya no se puede satisfacer. Entonces estamos ante una pobreza. Pero aquellos que no tienen, por ejemplo, ni para cubrir los 3 tiempos de comida del día, entonces estamos en una extrema pobreza. Mucho menos van a tener médico, educación, diversión. No, estamos ahí en una extrema pobreza. Es el dinero, entonces, el dinero es el indicador más relevante para medir los problemas, el problema de pobreza o pobreza extrema. Ante esto, vamos el concepto de renta nacional, que es la cantidad de dinero que posee el país en un año. A eso se le llama renta nacional. Guatemala se encuentra entre los países de ingresos medios o de renta media. Ya vamos a ir viendo estos conceptos. Aquí también aparece la renta nacional, es la suma, todos los ingresos que obtiene el país, esa es la renta nacional. Pero cuando una persona, vamos a asemejar a la persona con el país. Si yo, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, yo tengo un negocio de venta de tortillas, ¿sí? Y vendo tortillas, y yo vendo 300 quetzales diarios de tortilla, ¿sí? Pero
a esa venta, 300 diarios, yo le tengo que descontar el precio del gas, el precio del maíz, el precio de las bolsas plásticas, ¿sí? Y eso en algún momento me va a generar ganancia. Yo vendo 300 quetzales, pero no todo es ganancia. A esa cantidad que yo vendo, le tengo que quitar el costo, lo que pagué para generar una tortilla. Y ahí yo sé que compré un tambo de gas al día, ¿sí? Compré el maíz, compré bolsas plásticas para vender, para echar tortillas. Entonces, a los 300 que yo vendí, le debo quitar esos gastos que me sirvieron para generar el producto final que se llama tortilla. Entonces, eso es una ganancia, ¿ya? Esa ganancia es un indicador también. La ganancia es un indicador de los resultados que obtuve en mi empresa. También se le puede llamar un beneficio. ¿Sí? Pero ¿por qué expliqué la ganancia? Porque la ganancia está explicado aquí. Pero primero comencé a partir de un ejemplo sencillo de qué es la ganancia. Es todo lo que yo vendo menos lo que invierto para vender las tortillas. Eso que me queda, eso es ganancia. ¿Sí? Entonces, en un país, la ganancia de todos los habitantes en su conjunto o para un sector de la economía se llama valor agregado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? El valor agregado son las ganancias de un país o de un sector de la economía. La economía tiene mucho sector de construcción, sector de hotelerías, ¿sí? Tiene sector de importación, sector de exportación, tiene sectores de economía, ¿sí? La producción, la distribución, tiene distintos sectores de la economía. Cuando esos distintos sectores son la totalidad de los ciudadanos, me genera una ganancia, esa ganancia de país, de todos los sectores de la economía, se llama valor agregado. Eso es lo que tenemos que tener claro. Pero el valor agregado ya es la ganancia, quitando todos los costos, quitando todos los gastos para generar un producto final. La sumatoria del valor agregado de todos los sectores da como el nombre lo que se llama un valor agregado nacional de todos los sectores de producción, dentro de los cuales se encuentra la construcción, la hotelería, los servicios, ¿sí? La unión de todas esas ganancias nos da un valor agregado nacional. A este valor agregado nacional es lo que se llama el PIB o Producto Interno Bruto, que se abrevia PIB. Eso es lo que nosotros llamamos el Producto Interno Bruto. Es decir, la sumatoria de valor agregado nacional. ¿Y qué es el valor agregado? Las ganancias que existieron en un sector de la economía. Todo ha sumado las ganancias de todos los sectores. Eso es lo que nos da un Producto Interno Bruto. No sé si ustedes lo han escuchado, pero eso es lo que se llama Producto Interno Bruto. Ahora, este Producto Interno Bruto lo tenemos que, para conocer realmente cuál es el nivel de riqueza o cuál es el nivel de crecimiento de un país, tenemos que dividir el Producto Interno Bruto, es decir, la sumatoria de todas las ganancias de los sectores económicos, lo tenemos que dividir dentro del número de la población para que nos dé un Producto Interno por persona. Un Producto Interno Bruto por persona. No quiere decir que todas las personas van a producir eso, sino que es una forma de medir el crecimiento o el desarrollo. Cuanto más Producto Interno Bruto por persona es, mejor el desarrollo de un país, el desarrollo económico o el crecimiento de un país es mayor. Entonces, si nosotros tenemos un Producto Interno Bruto, lo tenemos que dividir dentro del total de la población. Y ese resultado es un Producto Interno Bruto por persona.
En su texto, en la página 14, aparece una tabla de Producto Interno Bruto. Para 2017 había un ingreso, un Producto Interno Bruto de 32.832 para 2017. Eso quiere decir lo que cada uno produce, pero lógicamente no lo produce porque ahí estamos incluyendo a todas las personas que trabajan o no trabajan, mayores. Pero eso es un punto de referencia, un dato para establecer el crecimiento del país, el crecimiento económico del país. Y así es como se obtiene el Producto Interno Bruto, de las ganancias de los sectores productivos. ¿Sí? De los sectores productivos en Guatemala. Por lo tanto, las remesas que no se genera por un sector productivo en Guatemala no pueden ser sumadas como Producto Interno Bruto. Porque si no, nos está generando un falso dato, que es lo que hace en algún momento el gobierno. Introduce todas las remesas que vienen de Estados Unidos y lo ingresa como crecimiento económico, como el Producto Interno Bruto. Pero vemos que eso no puede formar parte del Producto Interno Bruto. ¿Pero para qué lo utilizan? Para elevar aparentemente el nivel de desarrollo y crecimiento económico del país. Entonces, pero cuando nosotros ya sabemos que el Producto Interno Bruto son las ganancias de los sectores económicos del país, entonces eso nos da un Producto Interno Bruto. Luego lo dividimos por la cantidad de población y nos da un Producto Interno Bruto por persona, ¿ya? Que eso nos permite saber el crecimiento o el desarrollo económico de Guatemala en algún momento. Ya le digo, según su texto, para el año 2017, nosotros teníamos un Producto Interno Bruto de 32.832. Ese Producto Interno Bruto varía y se modifica de acuerdo al aumento de la población. Por eso, si las ganancias, si la renta nacional se mantiene, pero la población crece, entonces definitivamente el país no está en crecimiento ni en desarrollo, sino viene en detrimento. Porque el Producto Interno Bruto, que son las ganancias, debe subir proporcionalmente a la población. Pero si el Producto Interno Bruto se estanca y la población sigue creciendo, entonces vamos a tener un país que no tiene un crecimiento económico. Eso es lo que mide el crecimiento económico. Lógicamente, se podría oír bien 32.832. Sin embargo, en su texto nos refleja a otros países que están mucho más alto que Guatemala. Guatemala se encuentra en un término medio en Producto Interno Bruto. Y si no estoy mal, si los datos no me fallan, Guatemala tiene el Producto Interno Bruto menor en toda América Central. Entonces, vamos a ver que el Producto Interno Bruto debe ser proporcional también a la población. Luego, el Producto Interno Bruto también se puede medir, de acuerdo al texto. El Producto Interno Bruto, que es representado en dinero, es el Producto Interno Bruto monetario, y la cantidad de producción, que es el Producto Interno Bruto físico. Es decir, el Producto Interno Bruto puede ser monetario por la cantidad de dinero y ganancia, pero también puede ser por la cantidad de producción. Entonces se llama un Producto Interno Bruto monetario y un Producto Interno Bruto físico, que es la cantidad de materia prima, la cantidad de bienes que produce un país. Estamos hablando a nivel de país, pero el ejemplo que escribí o que describí fue a nivel individual para que comprendiéramos la ganancia y la renta nacional. Cuando se suma la renta nacional, entonces nosotros estamos hablando de una ganancia de todos los sectores públicos. Que toda la sumatoria me da Producto Interno Bruto. Ahora lo dividimos en Producto Interno Bruto monetario y Producto Interno Bruto físico, que es la cantidad de bienes finales que se produce y la cantidad de dinero, que es la que estábamos hablando. Tanto el Producto Interno Bruto como la renta nacional, que es la ganancia de la que hablamos, tiene o se ve afectado por
la variación de los precios de los productos, ¿sí? Y eso hace que en algún momento no representen una mejoría. Ese Producto Interno Bruto y esa renta nacional, esa ganancia, se ve influida, sufre variaciones de acuerdo al precio de los productos, ¿sí? Porque en algún momento el precio de ese producto puede generar mayor ganancia o menor ganancia. Por eso es que el Producto Interno Bruto se ve afectado por eso. Porque, ¿qué dijimos? El valor del producto, el producto final, lo que se vendió en total, menos los costos, me da una ganancia, ¿sí? Pero si yo ese producto lo vendo más caro, me va a dar una mayor ganancia. Y si lo vendo más barato, me va a dar una menor ganancia. Entonces va a alterar el Producto Interno Bruto y la renta nacional. Por eso es que el precio de los bienes, cuando digo bienes, estoy diciendo, cuando digo bienes o productos finales, estoy diciendo una camisa, estoy diciendo zapatos, estoy diciendo un litro de leche, estoy diciendo una libra de arroz, estoy diciendo una libra de café, porque pasan por un proceso de producción. ¿Recuerdas? El café primero se corta, luego se labra, se tuesta, se envasa, se hace, ¿cómo se me olvidó ahorita? Se hace polvo, no tiene ese nombre, ¿ok? Pero, o sea, todo ese proceso de producción para entregar una libra de café a eso le quitamos el costo, ¿sí? Pero también el costo se va a ver afectado porque resulta que la materia prima con la que yo produzco subió, es mucho más cara. Entonces eso me va a afectar el precio también final. Por eso se da cuenta cómo el valor de los bienes o los precios de los productos van a influir en el Producto Interno Bruto. Porque va a depender de cuánto compra. Imagínense usted, volvemos con el ejemplo de la tortilla. Yo vendo tortillas, pero resulta que a mí, estoy haciendo una suposición, pero a mí el quintal de maíz el mes pasado me costó 120 quetzales. Hoy, el quintal de maíz me costó 135. Entonces yo veo cómo mi ganancia va a disminuir si yo sigo dando las tortillas al mismo precio. O dos, no las dos, lo sigo dando al mismo precio, pero hago la tortilla más pequeña para compensar el costo del producto del maíz. Y para colmo, estaba subsidiado el gas, pero ahora regresó a precio normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Influye en el precio. Lo tengo que dar más caro. O repito, hago la tortilla más pequeña. Y entonces resulta que por eso vemos en tortillerías que parece que estuviéramos comprando una hostia de este tamaño, ¿sí? Y entonces resulta que como el gas está más caro, entonces cozo el maíz a medias. Como de todas maneras el molino lo va a moler, lo va a hacer masa, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre? Me venden una tortilla como que es caite, es decir, dura. Mientras está caliente está suavecita y se enfría y ya hasta lo tengo que hacer así. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Ve cómo el precio de los productos me va a faltar el precio final y al final el Producto Interno Bruto? Porque eso va a ser determinante. De dar más barato, más caro y por lo tanto afectando el Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto nos va a dar un reflejo de crecimiento económico del país. Estoy aplicando el ejemplo de la tortillera para que lo comprendamos, pero eso lo podemos venir en la construcción, en el cemento, lo podemos ver en la hotelería, por ejemplo, lo podemos ver en el precio de las verduras, de las frutas, de las legumbres, de las carnes, porque resulta que ahora yo tenía una mi vaca que voy a vender, ¿sí? Pero ahora la comida de la vaca me cuesta más caro, entonces resulta que también voy a vender la carne más cara. Entonces, vea cómo el precio me va a influir en la ganancia final, que es el Producto Interno Bruto. Por eso es que su texto dice que los precios influyen o se ven afectados directamente por la variación de los precios. Ustedes lo van a leer ahí. Y le voy a decir un parrafito del texto, un pedacito del texto para que vean ustedes por qué les estoy explicando esto. La renta nacional y el Producto Interno Bruto en realidad están siendo afectados por una variación
en los precios y por lo tanto no representan una mejoría en nuestra riqueza. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto no mejora. Entonces no hay ninguna mejoría. Aquí hay un ejemplo muy claro de unos tractores y ustedes lo van a leer y está bastante claro. Esta variación de precios o decir que los productos son más caros, eso es lo que se le llama inflación. Y su indicador es un porcentaje. ¿Ya? Entonces, es el nivel de inflación, es el nivel de precios más alto del producto. Y entonces, si un producto cuesta o es más caro, entonces yo ahora puedo comprar menos producto. Eso es lo que se llama inflación. Por ejemplo, yo antes tenía 100 quetzales, ¿sí? Y entraba al supermercado y me compraba una caja de cereal, 2 litros de leche, 4 onzas de jamón, un sándwich, un frasquito de jalea y unas galletas para mi refacción. Hoy entro con 100 quetzales, compro una caja de cereal, 1 litro de leche y ya no me alcanza para el jamón. Entonces, eso quiere decir que los productos han aumentado de precio. Quiere decir que el dinero que yo tengo compra menos productos. Eso es lo que se llama inflación. Y por eso es que no necesariamente hay crecimiento económico. No hay mejoría de la población. Porque el Producto Interno Bruto subirá, pero resulta que con un quetzal, con 100 quetzales, ahora puedo comprar 3 productos. Antes compraba 10. Entonces el dinero es lo que nosotros hoy, no sé si ustedes lo han escuchado, y decimos es que el dinero no alcanza para nada. ¿Por qué? Porque los precios han subido. Hay un alto nivel de inflación. Antes yo recuerdo que ya no recuerdo lo que contaban las abuelitas, que utilizaban medio centavo o un real, ¿ya? Las abuelitas lo cuentan. Con 1 centavo compraban un canasto de pan. Nosotros ahora, ¿sí? Yo todavía recuerdo que costaba 1 quetzal el pan. 1 quetzal el pan dulce y era un pan dulce grande, digamos. Hoy me cuesta 2 por 5. ¿Sí? Antes me daban 10 tortillas por 1 quetzal. Hoy va usted y le dan 4. Si mucho 5. Entonces, ¿qué significa eso? El nivel de inflacionario. Y entonces todo eso repercute definitivamente en el nivel de ganancia global o el nivel de crecimiento del país. Aparentemente Guatemala está creciendo económicamente. Porque el Producto Interno Bruto, vea usted, el Producto Interno Bruto aumentó. Porque le metieron los miles de millones que mandan de remesas. Entonces tenemos un país próspero de crecimiento económico. Sí, pero solo en números. Solo en números. Dígame usted qué beneficio hemos recibido. Lick, es que fíjese que ahorita ya está más barato el pan. Y fíjese que el gas ya bajó de precio. Y fíjese, Lick, que ahorita fíjese que, como usted dijo, ahora ya con 100 quetzales ya compro 7 cosas nuevamente. No, eso es falso. Entonces no hay crecimiento. Hay cifras globales mejores, sí, pero ¿y dónde está el mejoramiento de la población? ¿Dónde está? No hay mejoramiento. Cada vez el nivel de inflación es mayor. Y eso lo pueden ver las compañeras aquí que van al mercado, a cómo está el limón, a cómo está el tomate, a cómo está la papa. Ahí es donde ve el precio. ¿Sí? Antes usted iba con 20, 25 quetzales a comprar las frutas, las verduras y todo para el almuerzo. Hoy lleva 100 y no lleva de todo. ¿Sí? Hoy, para usted hace un caldo de pollo, antes compraba 3 elotes y los partía a la mitad.
hoy compra 2 elotes y los parte en 4. Porque cada vez hacen más pequeñitos, porque si no, no alcanza para toda la familia. Y como dicen las abuelitas, y le echan el doble de agua al caldo, pues, porque si no, no alcanza. Una pierna de pollo y una olla enorme de caldo, para que por lo menos le dé un poquito de sabor a sal. No, compañero, es que así es la realidad. Entonces, ¿dónde vemos el crecimiento económico? ¿Dónde lo estamos viendo? Y esos son los que tenemos suerte de comer pollo, y los que no. Miren, compañeros, esto es una realidad. En países como Honduras, compañeros, de verdad, la gente compra los huesos de pollo. Porque resulta que, digamos, usted ha visto que venden filetes de pollo, ¿sí? Ese filete de pollo salió de una pierna, de un cuadril, no sé de qué parte ahorita, no me recuerdo, ¿sí? Le quitan la carne y queda el hueso con pedacitos de carne. Eso lo desechan. En Honduras, por ejemplo, eso lo venden por libra y la gente compra los huesos de pollo para hacer caldo de pollo. Y alguien aquí podría decir, no, Lick, pero que sí, dice que mi vecina compra las patas de pollo y hace arroz con pollo, pero realmente solo le echa patas. Claro, porque no da para más. Esa es la pobreza en la que vivimos. Ya no da para más. Mire, ahora, antes le vendían a usted un pollo entero. Hoy le sacan los menudos porque los menudos los venden aparte. Solo hígado, solo mollejas, solo patas. Y comer patas de pollo ya es caro. Cuando comemos pollo, comemos patas de pollo. En serio, esto es una realidad, compañeros. Ya en un momento ya ni frijoles vamos a poder comer. Ah, pero el crecimiento, el Producto Interno Bruto en Guatemala está creciendo. Sí, porque le están sumando las remesas. Y entonces es un país próspero. ¿Próspero para quién? Porque no se refleja ese crecimiento económico. Cada vez hay más inflación. Es decir, cada vez los productos más caros. Cada vez compro menos. ¿Y sabe qué pasa? El salario se queda igual y los productos siguen aumentando de precio. Eso es la inflación. Entonces, esos son los problemas que ustedes ven aquí. Esto es lo que nosotros estamos aprendiendo. Esto es lo que nos estamos dando cuenta. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Es que es necesario que nos demos cuenta por qué ocurre. Aparentemente un país próspero. Imagínense, Guatemala salió del problema económico de la pandemia antes que cualquier país del mundo. La pandemia no nos afectó, somos un país próspero, porque se mide con el Producto Interno Bruto, es decir, la ganancia obtenida. Pero a esa ganancia obtenida le estamos sumando los miles de millones de remesas que no se generan en Guatemala. Y entonces el Producto Interno Bruto, híjole, estamos a la par de Suiza. Pero ¿cómo a la par de Suiza si nos estamos muriendo de hambre? ¿Cómo a la par de Suiza si para comer pollo comemos patas de pollo? ¿Cómo si una familia compra de verdad un pan para cada uno de sus hijos? No hay para dos. Esa es una realidad, compañeros. Yo conozco familias que un día sí y un día no comen pan dulce. Esto es real, compañeros. Victoria Ruiz nos comparte también aquí en el chat, la canasta básica está mucho más arriba que el sueldo mínimo. Por supuesto, la canasta básica está como en 5,000 y pico, creo yo. No me recuerdo bien, 5,000 yo creo que da. Y el saldo mínimo son 3,200 y pico. O sea, estamos en unas condiciones graves económicas. ¿Sí? Entonces, sí, pero si ahí aparece que estamos en crecimiento pujante económico, sí, pero nosotros, la población, no, nosotros no. Pero los datos estadísticos dicen que sí, ya les dije por qué. El Producto Interno Bruto mide el crecimiento de un país, pero si está alterado, somos de los países mejores del mundo, pero resulta que cuando vamos a la realidad, estamos muy cerca de Haití, niños muriendo de hambre, la mayor cantidad de familias no tiene para 3 tiempos de comida. O sea, es
increíble las condiciones en que nos encontramos. Esta es la realidad. Ahora, hay otro indicador que tenemos que medir, que es el índice de precios del consumidor, el IPC. Eso está en su texto. Por eso digo para que no lo vean. Yo aquí lo explico para que cuando lo lea lo podamos entender, ¿sí? Entonces está el índice de precios al consumidor. Eso afecta el consumo final de los hogares. Es lo que yo os estoy diciendo. Ese se llama índice de precios del consumidor. ¿Cuál es el precio que le llega a usted? ¿Sí? Y el ejemplo más claro es las tortillas y el pan. Entonces el ejemplo más claro, que es la que todos podemos ver, ¿sí? La tortilla y el pan. Vaya a comprar usted quetzal de tortillas. Cuando le dan 4 son chiquitas, y si son grandes le dan 3, pero grandes no grandes, pues. De ahí dan 4. ¿Sí? Y se las come rápido, que estén calientes, porque si se enfrían, ya están tiesas. ¿Pero por qué? Porque cada vez cocen menos el maíz, como de todas maneras se muele, se hace masa. Eso es lo que ocurre. Por eso es que las tortillas salen de esa manera. Entonces nos damos cuenta que el índice de precios del consumidor, ¿ya? Se mide, con ese se mide la inflación. Que va afectado a la materia, que está afectando la materia prima con la que genero la tortilla, es decir, el maíz, el gas, porque ahorita el gas ya regresó a precio normal. Y ahorita menos. Menos porque ya no le interesa comprar a la población si ya se van. Se terminó el subsidio del gas, se terminó el subsidio de la energía eléctrica. Y entonces ahorita todavía la población va a sentir, va a vivir de forma más evidente y notoria, la inflación, la desmejoría económica. ¿Sí? Aquí hay algunos conceptos que tenemos que ver. Ustedes lo van a ver aquí. Pero dentro de esos tenemos que ver las reservas monetarias internacionales. ¿Qué es una reserva monetaria internacional? Es el ahorro que el país logró en un año en moneda extranjera. Esa es la reserva internacional. El ahorro que logró. Esto mide cuánto dinero ingresó del extranjero. ¿Sí? Pero es el ahorro que hubo. Entra, por ejemplo, a usted, imagínense a usted, obtuvo 100 quetzales, ¿sí? Pero estos 100 quetzales le sirvieron para comprar la comida del día, ¿sí? Y gastó 80. Estos 20 que le quedaron, usted lo ahorra. Eso es lo que se llama la Reserva Monetaria Internacional. A Guatemala entran dólares porque nosotros sacamos producto al exterior y eso se paga en dólares. Esos dólares entran a Guatemala, ¿sí? Vendemos. Pero también compramos al exterior. Eso lo pagamos con dólares. Entraron 100 dólares y compramos, sí, imagínense, exportamos maíz en 100 dólares. Pero con estos 10 dólares compramos café para el interior de Guatemala. Pero gastamos solo 80 dólares. Nos quedan 20 dólares de ahorro. No estoy presentando. A esos 20 dólares que me quedaron, eso es lo que se llama Reserva Monetaria Internacional. Esas son las reservas monetarias. El ahorro que tuvo
pero no siempre va a haber ahorro, porque puede ocurrir que usted recibió 100 quetzales, pero lo que tiene que comprar cuesta 110. Ahí no va a tener ahorro, al contrario. Ahí va a tener que prestarle al vecino para pagar los otros 10. Entonces entramos en una deuda internacional, porque tuvimos que prestar. La Reserva Monetaria Internacional es el ahorro que se tiene de moneda extranjera. Y entonces, ante eso, también tenemos que ver la cantidad de dinero que circula en Guatemala, efectivo, dinero efectivo, la cantidad de dinero que circula por tarjetas de crédito, que son diferentes, y todo eso sumatoria, ¿sí?, nos da números que nos facilitan y que nos ayudan a entender la situación económica que tiene Guatemala. Y ustedes van a ver ahí, por ejemplo, la masa monetaria. La masa monetaria es eso, la sumatoria del dinero en efectivo constante y sonante, más el dinero que representan las tarjetas de crédito, que si usted se da cuenta, lo que está en tarjetas usted no lo ve, en la tarjeta de crédito no lo ve. Distinto a lo que tiene los 100 quetzales en la bolsa, pero lo que tiene la tarjeta de crédito nunca lo va a ver, porque usted pasa la tarjeta, ¿sí?, y ese dinero no lo ve. La sumatoria de ese dinero es lo que se llama la masa monetaria, que son conceptos que ustedes tienen que comprender. Tenemos también otros términos, que es las tasas de interés. Y las tasas de interés es una tasa activa y una tasa pasiva. Eso se ve en los bancos. Cuando usted saca un préstamo, usted realmente lo que hace es que compra dinero. Y el precio de ese dinero son los intereses que usted paga. Cuando usted deposita a un banco, usted vende dinero y el precio es el interés que le paga. Eso se llama una tasa activa y una tasa pasiva. La tasa activa son los intereses que el banco cobra con los préstamos. Eso se llama tasa activa. Y se llama tasa pasiva los intereses que a usted le pagan por depositar dinero en el banco. Es la tasa pasiva. ¿Sí? Que estos son indicadores que ustedes tienen que tener y es lo que se llama la tasa de interés. Y entonces la tasa activa y la tasa pasiva. Repito, la tasa activa es lo que el banco le cobra a usted en intereses por prestarle. Y usted lo puede ver con su amigo. Vos préstame 500, va, yo te doy 500, pero me devolves 550. Esos 50 es el interés. El banco hace lo mismo. A usted le presta el banco y le cobra un interés. ¿Sí? Son las 6:25, vamos a hacer un recesito. Precio que es importante medir. Bueno, ya estoy de regreso para comenzar. Siguiendo la hilación de su texto, que también lo trae el texto, otro precio que es importante medir es el trabajo. ¿Cómo se mide el trabajo? ¿Con qué indicador? Con el salario mínimo. ¿Sí? Y nos damos cuenta que ni siquiera el salario mínimo se paga o lo pagan. Y lo que ya habíamos hecho referencia, la inflación cada vez mayor con un índice mayor y el salario mínimo no sube. Y está fijado como mínimo, pero tampoco se cumple, compañeros. Mire, esto es real. Yo en un centro comercial, hace unos 2-3 meses,
platico con un guardia de seguridad de los que están ahí. Generalmente me gusta platicar con estas personas que en algún momento se encuentran en condiciones precarias, afectados de mayor forma por la inflación y por las condiciones económicas de Guatemala deterioradas, propias de un país subdesarrollado y dependiente. Porque esto no se lee en los libros. Esto se lo cuenta a usted la gente. Esto se lo cuentan las personas que tienen problemas para comprar pan, para comprar tortillas. Que compran patas de pollo para hacer un caldo. Y que no es en nada, y que no detrimenta, pero que solo refleja las condiciones económicas y el subdesarrollo de un país como Guatemala. Y el policía, yo platico con él, lo saludo, le pregunto cómo está, le pregunto qué hace, ¿sí? Y me dice que próximamente se va a cambiar a otro centro comercial. Y le pregunto por qué. Y me dice, es que fíjese que yo aquí a mí me pagan 1,000 quetzales mensuales, pero perdón, pero en otro centro comercial me van a pagar 1,200. Y esto es real. Y esos salarios lloran sangre. Esa es la condición de miseria en que se encuentra la mayor cantidad de población de Guatemala. Mucho de esto producto de la corrupción, que ya platiqué cómo funciona la corrupción. No es que se estén robando el dinero enfrente de uno, no. Simplemente sobrevaloran la medicina, sobrevaloran la carretera, sobrevaloran todo y resulta que debajo de la mesa se reparten la ganancia. Así es como funciona la corrupción. Y nosotros vemos, aquí voy a proyectar el salario mínimo. Por supuesto que ustedes lo conocen, no estoy diciendo que no. Y nosotros tenemos el salario mínimo, ¿sí? En primer lugar, está dividido por circunscripción económica 1 y circunscripción económica 2. En la circunscripción económica 1, el departamento de Guatemala. Y en circunscripción económica 2, todos los demás departamentos excepto Guatemala. Es decir, en Guatemala, el salario agrícola es de 3,323. ¿Sí? Los que siembran, los que cosechan. Lo no agrícola en 3,416, sumando la bonificación incentivo. Y la maquila, que también tiene un salario espacial, 3,143. Imagínense, el salario exportador y de maquila es menor al agrícola y no agrícola. Son 3,143. Y este policía, ¿dónde ingresa? En un sector no agrícola. ¿Cuánto debía ganar? 3,416. Gana la tercera parte de esto. Y resulta que, como acertadamente lo dijo un compañero o compañera, la canasta básica ni siquiera llega al salario mínimo. Entonces, ¿qué condiciones económicas nos encontramos? Pero mire usted los anuncios, vea usted los anuncios oficiales de gobierno. Un país en crecimiento económico. Sí, pero ¿quién? ¿La población? No. Y ahora, en los demás departamentos, en lo agrícola está en 3,237, lo no agrícola en 3,327 y la maquila en 3,062. Entonces nos damos cuenta que el salario mínimo es arriba de 3,000, incluyendo la bonificación incentivo, claro está. Entonces esa es una forma en las cuales se mide el trabajo, ¿sí? La legislación guatemalteca establece que la contratación, su texto, oiga bien, su texto dice que
la contratación debe ser de 8 horas. Eso se modificó. ¿Por qué se modificó? Porque ahora ya está el trabajo a tiempo parcial. ¿Qué significa el trabajo a tiempo parcial? Que si un patrono solo necesita un trabajador 4 horas, solo lo va a contratar 4 horas y le va a pagar con 4 horas. Entonces, si 3,200, hágase la cuenta usted, si 3,200, o sea, el salario mínimo no agrícola, que es en donde la mayoría de nosotros nos movemos, es de 3,416 el salario mínimo, y resulta que voy a contratar a una persona 4 horas, es decir, le disminuyo el 50% a 3,416, solo lo voy a contratar 4 horas y entonces dividido 2. ¿Sí? Y entonces, en teoría, fíjese, la teoría, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que el salario, la teoría dice, perdón, me distraje un momentito, es que por eso, por ver aquí una llamada. El salario, el tiempo, el trabajo, la teoría dice que la naturaleza del trabajo a tiempo parcial era para generar fuentes de trabajo. Es decir, que si el patrono necesitaba un trabajador, un restaurante, necesitaba 4 meseros, pero solo necesitaba para 4 horas, pero no contrataba 4 meseros porque le tenía que pagar el salario mínimo. Entonces era mucho. ¿Sí? Entonces, se creó el salario a tiempo parcial para que en teoría el patrono que tenía un mesero para 8 horas o 2 meseros, ahora iba a contratar otros 2 o 3 a tiempo parcial. Entonces le iba a dar trabajo a 2 o 3 a tiempo parcial. ¿Sí? Porque entre 2 trabajadores hacían 8 horas. Entonces iba a haber impulsar el trabajo. Y así esa era la idea. Generar fuentes de trabajo con el tiempo parcial. Para que gente tuviera un mínimo ingreso. Pero ¿qué ocurrió en la realidad? La mayoría de patronos lo que hicieron fue trasladar a la persona que tenía tiempo completo a tiempo parcial. ¿Qué significa eso? Que hubo disminución, hubo merma en sus ingresos. Imagínense a mí, yo tenía 8 horas, era mesero de un restaurante y me pagaban 3,400 por mesero. Pero resulta que ahora me dice mi patrono, fíjate vos que como lo sabes, yo solamente trabajo del almuerzo abro al mediodía y cierro a las 8. Y aquí ya solo te voy a querer 4 horas. Sí, pero es que yo tengo 8, sí, pero ahora te voy a contratar por 4. Porque con el tiempo parcial me lo permite. Ya voy, Alex. El tiempo parcial me lo permite. Y entonces, ¿qué pasó? El tiempo parcial vino en detrimento mío, en perjuicio mío, a empobrecerme más. Porque antes ganaba el salario mínimo, que no me alcanzaba para la canasta básica, pero lo tenía. Pero hoy me pasan a 4 horas a tiempo parcial. ¿Y qué decido yo? Yo tengo necesidad. Yo necesito alimentar a mi familia, a mi esposa y a mi hijo. Tengo necesidad. Yo podría decir, pues entonces renuncio, pero ¿estoy en las condiciones de hacer eso? No. Entonces, ¿qué hago? Acepto esa disminución de mis derechos laborales. Y entonces me quedo por 4 horas. Y eso es lo que generó el tiempo parcial, el trabajo a tiempo parcial. Era para dar más fuentes de trabajo. ¿Y cómo lo usaron? Para contratar a los que tenían 8 horas, lo bajaron a 4 y los bajaron a 6. Y el patrón no se ahorra. Más ganancia. Que se refleja en el Producto Interno Bruto como ganancia. Pero que en la realidad, para las personas individuales, no hay más que un detrimento de sus condiciones. Su texto dice, en nuestro país la legislación establece que la contratación debe ser de 8 horas. No, debe ser de 8 horas, pero existe el trabajo a tiempo parcial.
El trabajo a tiempo parcial no estaba cuando el libro se escribió, por eso no lo tiene contemplado. Su trabajo también hace una diferenciación. Era diferente para el sector agrícola que para otros sectores, pero ahora es el mismo, dice. Pero en ese momento el salario mínimo era el mismo cuando escribió el autor, pero por eso les proyecté ahora. El salario mínimo no es el mismo para todos los sectores. Es más, hasta este año ya hubo diferenciación de trabajo de maquila. Antes solo era sector agrícola y no agrícola. Ahora introdujeron un salario diferenciado de sector maquila, que todavía es menor. Entonces nos damos cuenta que el crecimiento económico no sé dónde está, solo en números, pero en la realidad es todo lo contrario. Imagínense, yo antes trabajaba, ganaba el mínimo y podía mantener medio a mi familia, pero hoy me trasladaron a tiempo parcial 4 horas y gano la mitad. ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo con 4 horas? Me quedo con 4 horas. ¿Por qué? Mire, usted pasa viendo en donde, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero digamos, hay unas oficinas de restaurantes donde contratan a las personas, por ejemplo, McDonald's, Pollo Campero, cada quien de sus oficinas centrales, San Martín, y usted continuamente ve colas de cuadras para optar a un trabajo de mesero o de cocinero, porque no hay trabajo. Entonces, tengo que aceptar el tiempo parcial, aunque no quiera. Alguien levantó la mano ahí y no le di la palabra, perdone, pero se me desapareció, no sé quién fue. Es Alex Estuardo Zelaya. No sé si... Alex Estuardo Zelaya está todavía ahí. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, licenciado. Buenas Pues noches. sí, aportando un poco al tema que usted estaba hablando, Lick, que no solo no solo es en reducción del sueldo, ¿verdad? Sino también en explotación psicológica, al hecho de decir que, por ejemplo, es cierto, te pagan por 4 horas, pero quieres que trabajes 6 o 7 o 8 horas, ¿verdad? Ese era el único aporte. Así es. Es decir, formalmente lo pasaron a 4, ¿sí? Pero te quedas 1 hora más. Entonces, esa hora ya no se la están pagando. ¿Sí? Porque tus horas, mire, ves, ¿cómo lo hacen? Fíjate que atendés hasta las 4, pero resulta que tenés que dejar limpio los platos, el delantal y todo lo que usaste lo tenés que dejar limpio. ¿Sí? Pero eso ya es tiempo adicional, pero usted ya trabajó sus 4 horas. Sí, Victoria. Es que eso también, lo que usted decía, ¿verdad? Que la hora extra, que a veces aquí en Guatemala se maneja como la mía extra, le dicen a uno, pero en otros países, nada que tu mía extra. Si usted se queda 10, 15 minutos, le pagan esos 10, 15 minutos, como que fuera 1 hora. Pero aquí en Guatemala quieren que uno les dé más y pagar menos. Que siento yo que aquí nos quieren explotar más y cada vez nos quieren pagar menos, ¿verdad? Porque según ellos, nosotros somos los que tenemos que dar más. Y no es justo. Y yo todavía le corrijo. Ajá. Victoria. Todavía le corrijo algo, Victoria. No es que nos quieran pagar menos, es que nos pagan menos. ¿Ya? Sí, licenciado, tiene toda la razón. No es que nos quieran pagar menos, es que nos pagan menos cada vez. Y quieren que trabaje, ellos nos hacen trabajar más, pero nos pagan menos. No es que quieran, nos pagan menos. ¿Y cuál es el problema? Que estamos sometidos, ¿por qué? Porque no hay fuentes de trabajo, porque no nos podemos quedar sin trabajo. ¿Y qué hacemos? Aunque sea 4 horas, decimos. Es que es la realidad, compañeros. Y esa realidad llora sangre. Y esa es la realidad de la mayoría de la población guatemalteca, que no tiene estudios, que no estudió, que no se preparó, que no se formó, que no tuvo la suerte como ustedes de llegar a la universidad. Sandra y luego Joaquín. Lick, muy buenas noches. Fíjese que como cabalmente dice la compañera, ahora las empresas han tomado eso de que le dicen a uno, tiene que dar la mía extra por la empresa, cuando no es así, porque según el horario de entrada y según horario de salida, y lo que ellos quieren es generar más y ya no seguir pagando. Así es. Gracias, Sandra. Joaquín.
Buenas noches, licenciado. Yo con una... Bueno, mi pensamiento es que ahí sí que el rico se hace más rico porque el pobre tiene necesidad, ¿verdad? Porque por lo menos yo trabajo en supermercado y he oído un par de comentarios donde personas que tienen dinero y pueden contratar por lo menos a alguien para que limpie su casa y pagarle por lo menos el mínimo, ¿verdad? Da la casualidad que agarran a alguien que está necesitado y solo le pagan 1,500 al mes. Y no le pagan por 8 horas, no, que los contratan por 10, 12 horas al día. Por necesidad ellos se van a trabajar. Pero los ricos tienen la capacidad y el dinero para pagar un poco más si no lo hacen, ¿verdad? Ahí es donde empobrecen también al país más, porque ellos son ricos por los pobres y se hacen más ricos y los pobres siempre siguen siendo pobres y más trabajadores, ¿verdad? Gracias, Joaquín. Y le voy a dar un ejemplo claro de esto. Vea usted las tortillerías. ¿Usted cree las tortillerías a las 6:30, 7 ya están torteando? Y a las 8 están cerrando. Están trabajando 11, 12 horas. Y les apuesto que no llegan al mínimo. ¿Y usted sabe por qué y no son muy bien pagados? Porque a ellos les pagan por lo menos entre 30 y 40 quetzales diarios. Es un sueldo muy bajo, ¿verdad? Para todo el tiempo que están trabajando. Por supuesto. ¿Y usted sabe por qué la mayoría de las tortillerías son mujeres indígenas las que tortean? Porque las van a traer a los departamentos y al interior y se las traen aquí, y las muchachas, creyendo que vienen a la gran ciudad y a la urbe porque ahora van a vivir en la ciudad, se vienen y saben que les van a pagar 1,200 quetzales, porque aquí ninguna persona les va a aceptar trabajar 12 horas por 1,200 quetzales, y entonces van a traer a las personas para que trabajen bajo grandes niveles de explotación, en condiciones infrahumanas, en donde muchas de estas personas que tortean, almuerzan torteando, compañeros. Ni así, licenciado. Viera que aquí en mi colonia, disculpen, 50 quetzales les pagan al día. Empiezan a las 4:30 de la mañana y terminan a las 8 de tortear y no les dan ni un tiempo de comida. Y trabajan días festivos también, digamos, todos los feriados, ellos no trabajan, de lunes a domingo, y 50 quetzales les pagan, porque yo les preguntaba un día, 50 les pagan y no les dan ningún tiempo de comida. Imagínense eso. Imagínense los altos niveles de explotación ante los ojos de todos que estamos conscientes de ello. ¿Sabe cómo es esto? Como la corrupción. Vemos la corrupción y nos quedamos callados. ¿Sí? Vemos el abuso y nos quedamos callados. Vemos las atrocidades que se están cometiendo y nos quedamos callados. No solo como personas, sino como universidad. Imagínense, yo creo que mañana tal vez lo comentó, el miércoles lo comentó, y le iba a comentar, pero ya no me dio tiempo. ¿Sí? Imagínense usted ante los atropellos al orden constitucional que acaba de ocurrir. La Universidad Rafael Landívar, que se puede considerar o que se ha considerado como una universidad de gente bien, de gente con dinero, como una universidad que tiene de pensamiento de derecha, ¿sí? De gente que tiene dinero, se pronuncia en contra del abuso que existe, y la Universidad de San Carlos callada, sin decir absolutamente nada. La Universidad del Pueblo, que debe velar por los intereses del pueblo, absolutamente callada. Compañeros, eso da vergüenza. Es increíble. Jamás se había visto eso. La Universidad de San Carlos era quien lideraba estos movimientos en contra, cuando habían atropellos contra el orden constitucional, contra la población,
contra la carestía de la vida. La Universidad de San Carlos era el primero que protestaba, era la llamada, era la universidad del pueblo, la llamada a protestar. ¿Cómo es posible que la Universidad Rafael Landívar, la universidad, ¿sí?, llame a protestar, llame a la resistencia, y la Universidad de San Carlos, con los ojos cerrados, con la boca cerrada, con los oídos tapados? Es increíble. Eso da vergüenza. En serio, compañeros, esto da para más y da para mucho. A partir de este exceso de subdesarrollo, de desprecio, de menosprecio al trabajo, a las condiciones de vida de la población, por país subdesarrollado y dependiente que somos, porque eso es lo que somos, un país subdesarrollado, un país dependiente, con pobreza y pobreza extrema, en un 60%, compañeros, en donde cada vez se suman más pobres. Antes decíamos, bueno, vamos a salir de la pobreza, ¿sí? Hoy no, hoy cada vez se suma más gente a la pobreza. Y después de la pandemia, cada vez se sumó más gente a la pobreza. Para terminar, la última intervención, Freddy, por favor. Buenas noches, Lick. Yo tengo bastante tiempo pensando en este tema de por qué Guatemala nunca, o sea, siempre se deja realmente, ¿verdad? No pasa algo y se le olvida a los días o al mes, ya se olvidó la situación. Pero yo más creo que es porque se ha como fraguado desde muchísimos años atrás, ¿verdad? Porque como no hay educación en los pueblos y hasta aquí en la capital se ve mucha gente que tal vez es algo ignorante para un montón de temas y se dejan. Porque yo no sé si usted ha escuchado, o los compañeros, que dicen, es que a mí no me importa quién quede presidente, al final yo tengo que trabajar para comer, ¿verdad? Pero no se ponen a pensar, va, está bien, tenés que trabajar, pero no hay transporte para ir a trabajar, no hay calles, no hay luz, no hay agua, o sea, todo eso yo siento que eso es como bien complicado erradicarlo. Ya vamos a platicar de eso en la próxima clase, ojalá me recuerden, voy a comentar algo al respecto, ¿sí? Ahorita ya no tenemos tiempo, yo les agradezco por este espacio.